Tipo, ya que ya estás hablando un poco de eso, ¿verdad? Y para ir medio cerrando, ¿verdad? Justamente las recomendaciones, ¿verdad? Que puedes darle a un baterista que está interesado en aprender a tocar música paraguaya en específico, ¿verdad? ¿Qué le recomendás que escuche o estudie? O, ¿verdad? Ya estás igual tirando bastante ya esas cosas, pero que más o menos sea paraguayo o no, ¿verdad? Sea, por ejemplo, porque la idea es que este material también, al estar en internet, pueda haber otras personas que quieren, que se interesen en la música paraguaya y quieran aprender a tocar polka, ¿verdad? Que de repente le recomendá que escuche o por dónde más o menos Bueno, encarar. yo antes que nada, antes de terminar, como decís, ir acabando esta, gracias nuevamente, vuelvo a agradecerte, es una oportunidad bastante interesante. Yo estoy con la cuestión del libro que te había comentado luego, Sí, ¿verdad? Y que quedó que quedó la mitad por la cuestión de la pandemia, ¿verdad? Del ajá, COVID. Pero yo creo que este año, si Dios permite, voy a terminar. Y el año próximo voy a sacar. Es cómo Riolo interpreta la música paraguaya claro, con grabaciones, incluso tengo grabaciones que también te comenté, ajá, ¿verdad? Originales. Tengo Oración a mi amada, lo que grabamos con Lobito, ya con buenísimo, permiso para volver a grabar, o sea, volver a mostrar cómo yo grabé, claro, ¿verdad? Y las polcas, hay una selección, un arreglo muy lindo de Remigio Pereira, que hizo para la flautista, para Patricia Álvarez. ajá, Y tiene una selección de polcas tradicionales, ¿verdad? Y por ejemplo, esas partes. Peta, peta, teta, teta, ti, teta, 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 ti, teta, teta, teta. Después va terminando que canciones épicas, ¿verdad? sí, 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 ¿Cómo? Entonces, es fragmento por fragmento estoy utilizando. sí, Está terminado prácticamente el libro, ¿verdad? ajá, Pero hay cositas, ¿no? Y eso sería un conducto como para que ellos puedan estudiar, escuchar o escribirme mi canal también de YouTube, de Rigor Alvarenga, o a través buenísimo, tuyo, preparamos nuevamente. ajá, Pero yo creo que estamos en el momento, ahora yo digo después de 60 años, estamos en el momento donde de verdad debiéramos estudiar todos los estilos que queremos tocar. Hay estilos que es fácil, pero hay estilos que debiéramos saber cómo es. Porque los perros dicen, "No, yo toco bossa nova, porque toca garota". No, eso no es bossa nova. Tiene una forma de tocar. claro, El samba tiene una forma que es similar, también tiene una forma de tocar. sí, El tango tiene una forma de tocar. Vos más bien vas a saber eso que claro, yo, porque estudiaste con uno de los grandes bateristas en Argentina, ¿verdad? Y o sea, hay un concepto de cómo concebir eso. Ah, voy a tocar. Él quiere tocar así, bueno, voy a tocar. ¿Qué aprendí yo? ¿Cómo estudié? ¿Qué escuché? claro, ¿Verdad? Yo creo que vuelvo a decir, deberíamos perder ese egoísmo de acercarnos. Vamos a acercarnos, Cherry Oro. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo me puedo enseñar? Pero con mil gusto. No tengo ningún problema de mostrarle cómo yo toco. No estoy en la verdad. claro, Pero ese es mi estilo, como yo conceptúo la música paraguaya, como yo toqué, grabé. Tengo casi 101 discos grabados, ¿verdad? De todo, grabé muchísimos discos con toda la mayoría de los artistas de acá, ajá, distintos estilos de música paraguaya, pero dentro de lo que yo hago. claro, Si podemos hacer una parte así, bueno, sin ningún problema, vamos a hacer así, ajá, ¿verdad? Percusión, ¿por qué querer percusión? Chime, algo más, caja, bueno, ¿verdad? Pero eso es porque yo te escuché Ray Barreto, escuché Tito Puente, escuché Poncho Sánchez, Jorge Padín con Oscar Caroso Campo, claro, ¿verdad? Todos los discos, los mejores discos hasta hoy son los de Carosito ¿cómo se llama? Vocal 2, Oscar que acaba de irse hace poco, Oscar Gómez, con ¿cómo se llama? Vocal 2 con el guitarrista este. Ahí son obras de arte esos discos. Eso deberían estudiar, escuchar y qué es como que mañana le así, che, no tenemos un triángulo.
y cómo, dónde va a ir el triángulo. Por eso Claro. que el papel del percusionista es importante. Súper. Buenísimo, buenísima información, todo lo que nos pasaste y realmente te agradezco muchísimo por prenderte para esto y espero que sea algo que sirva, ¿verdad? Para la gente que quiera aprender un poco de música paraguaya y conocerte un poco, ¿verdad? Conocer un poco tu trabajo, que me parece que es algo muy necesario. Y yo al menos estoy súper contento de poder escucharte otra vez ya. La experiencia que tuve ya en la entrevista que hicimos para mi trabajo de tesis, me encantó todo lo que ya pudimos hablar, ¿verdad? Y registrar, esto era algo que así tenía ya en la cabeza desde ese momento, hace más de un año, así que ahora estoy muy contento que podamos hacer esto y esperamos que podamos hacer más todavía, ¿verdad? Yo te agradezco a vos, agradezco todo lo que auspician porque esta es una cruzada bastante difícil. Una cruzada no es nada fácil hacer esto que estás haciendo. Caseramente, como se diría, que todo lo que vos quieras, tener una batería de primera para hacer algo, ¿verdad? Y la oportunidad, antes que nada, de que la gente sepa qué se está haciendo en Paraguay. Así mismo. No precisamente rigor, no. ¿Qué se hace? ¿Para qué se hizo? ¿Qué se está haciendo? Y hay cosas buenas, hay cosas muy buenas, porque vinieron gente de afuera a grabar acá, ¿verdad? Tuvieron saxofonistas, tuvieron pianistas y van a venir gente como, ahora vuelve, como aquella vez estuvimos hablando, creo que hablamos así, y hablamos la charla también. Después de casi 30 años, después de 3 décadas, vuelven a surgir o vuelven a venir los instrumentistas importantes a dictarnos cátedra, a dictarnos cómo una clínica, cómo hacer, cómo aquello. Esto que yo estoy haciendo, esto mínimo que estoy haciendo, qué sé yo, es todo lo que aprendí cuando vinieron esa gente, de hablar cuando vinieron Diester Gordon, cuando vino Phil Good, con cada uno su baterista, los Perch Hit, ¿verdad? Hablar cada uno, preguntarles, ser inquietos, cómo es la cuestión, ¿verdad? Sí. Y creo que yo estoy contento por mí mismo, tengo una linda familia y no, gracias a esto, ¿verdad? Vivimos bien, que es la verdad, ¿verdad? ¿Para qué hay que dar gracias a Dios, doy gracias a Dios por todo lo que tengo, por la amistad que tengo contigo, tus familiares, todos los muchos, no tengo enemigos, Dios gracias. Y todos los nuevos músicos son amigos míos, se acercan, algunos sí, algunos no, incluso, pero no importa. Está abierta, el conducto está abierto, ¿verdad? Totalmente, a través tuyo, que se acerquen, podemos hacer, por eso te dije, incluso vamos a hacer una charla, yo estaba pensando, que ya te digo, vamos a hacer este fin de año un festival de bateristas acá. Sí, no, y esperemos que prontamente también el lanzamiento de tu libro también podamos promocionar desde acá. Yo creo que para el año, con más razón, creo que más seguridad el año próximo, porque la idea pues, es que la gente haga. Lo importante es la gente que venga al baterista, no importa el nivel, lo que yo siempre digo, no importa el nivel, que venga y diga, bueno, yo toco así. Bueno, y quiero tocar así, bueno, es cómodo, entonces le ponemos una grabación y qué concepto, y por eso yo digo, hay que escuchar, hay que volver a escuchar, hay que escuchar a la hora que sea. Yo ahora subo a una camioneta y voy a escuchar lo que estoy haciendo. O sea, estoy constantemente porque uno que me gusta y segundo es mi modo viviendo. Y hay que estudiar, compañero. El palillo te puede dominar, pero vos tenés que dominar el palillo. Por eso hay tantos lindos libros. Hoy en día esos libros ya se pueden conseguir más fácil. Antes costaban $50 traer. Y gracias, Sebastián. No, a vos, maestro. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por todo. Abrazo para vos, tu familia, bendiciones, compañero. Dios te siga bendiciendo para hacer esta barbaridad que tenés en la cabeza y que es lindo por la música y por la cultura musical.